Soy Michi Huerta, profesor titular de Dirección y Realización Audiovisual en la Universidad Pontificia de Salamanca. Bienvenidos, alumnos de la Universidad de la Experiencia, estudiantes del segundo curso de Comunicación Audiovisual y todos aquellos que por alguna razón estáis aquí con nosotros siguiendo este curso introductorio a los géneros cinematográficos durante el periodo clásico. En la primera sesión discurrimos sobre cuál era el contexto histórico del que se alimenta el western y cuáles eran los arquetipos más recurrentes que alimentan a este género. En esta segunda y última sesión haremos una síntesis de los principales hitos que recorrió el género durante su periodo clásico. Voy a ver si logro que Harold baje de ahí y se venga con nosotros a disfrutar de este viaje por los parajes del cine del oeste. Bueno, pues ya estamos aquí. El pobre Harold me parece que se ha tenido que quedar colgado del reloj. Empezamos esta sesión dedicada a la evolución del western durante el periodo clásico con esta hermosísima imagen de Marta en el porche de su casa mirando hacia el horizonte porque premonitoriamente sospecha que alguien llega desde el desierto, y ese alguien que llega es su cuñado Ethan en Centauros del Desierto, en The Searchers, la obra maestra de John Ford. Hasta llegar a entonces, el western ha tenido que atravesar varias décadas y todas ellas arrancan con la circunstancia de que se trata de un género de la inmediatez. Es un género que mira prácticamente de manera coetánea a los hechos que representa. El primer western de la historia se entiende que es Asalto y robo al tren, de la mítica película de Wing S. Porter, dirigida en 1903. En ese momento ya estaba prácticamente concluida toda la gran aventura de la colonización del salvaje oeste, pero todavía Butch Cassidy y Sundance Kid, de los que contaría después su historia la película Dos hombres y un destino, seguían en activo, seguían llevando a cabo acciones muy parecidas a las que contaba la película de Porter, prácticamente eran coetáneos. Además, es muy importante en estos primeros años del western cinematográfico la figura de un productor, Thomas Harper Ince, que fue una figura clave dentro del desarrollo de la industria del cine estadounidense a principios de siglo y que entre 1910 y 1925 supervisó, produjo, dirigió 8 centenares de películas, muchas de las cuales formaban parte del género y por lo tanto, mediante la reiteración, fue capaz de sentar las bases iconográficas que el western tendría en el futuro. Es muy importante la figura de Thomas Harper Ince y es también importante tener en cuenta que la historia del género durante el periodo clásico prácticamente está partida en dos. Y está partida en dos por la circunstancia traumática de la Segunda Guerra Mundial. Esto va a suceder con otros géneros cinematográficos y ocurre especialmente en el western, que hasta que llega la Segunda Guerra Mundial va a estar en una precaria pugna por conseguir la legitimidad artística. Esto ocurre porque durante los años del periodo mudo los rodajes tendían a ser muy rápidos, con escasos medios de producción, y cuajaban finalmente en películas que eran importantes desde el punto de vista de su relación mítica con los hechos que representaba, pero que no gozaban de una gran reputación cultural. Va a tener que ser John Ford la figura más importante de la historia del cine, y es la figura más importante de la historia del cine seguramente de todos los tiempos, y lo es sobre todo por su aportación al género cinematográfico por excelencia, que es el western. El Caballo de Hierro es una obra del periodo mudo que destaca por encima de todas las demás, ya que cuenta una historia muy importante del momento en el que el país queda completamente conectado entre sí mediante el tendido ferroviario, mediante el tren, ese Caballo de Hierro que cuenta Ford en una película que os recomiendo. Por otro lado, la tecnología sonora, que como sabéis llega a finales de la década de los años 20, va a sentarle especialmente bien al western. Es un género muy físico, con una enorme dosis de desplazamiento físico como contábamos en la sesión anterior. Por lo tanto, el sonido va a incorporar nuevas posibilidades. El sonido de los cascos de los caballos, los ruidos de los disparos, las ruedas de los carros pasando sobre la tierra. Todo ello va a dotar de una enorme veracidad a la representación cinematográfica. El western va a sentirse complementado, enriquecido por la tecnología sonora y todo lo que aportan tanto los diálogos como la banda de ruidos.
Por otro lado, hay una película clave dentro de la historia del género, seguramente es el western más influyente de la historia, también lo rueda John Ford, es una película del año 1939, lleva por título La Diligencia, es una obra capital del género, pero sobre todo lo es por algo que ya está diciendo entre líneas esta crítica del Hollywood Reporter, que se sorprendía al ver que se trataba de un western que era elegante y que incluso el público distinguido acudiría a ver. Ese incluso es un resumen perfecto de la consideración cultural que el género tenía antes de la llegada de La Diligencia. Un género excesivamente popular, sin gran interés artístico, destinado a masas no demasiado exigentes. Sin embargo, La Diligencia incorpora consigo una especie de fama, de amplitud de miras, que va a terminar otorgando carta de naturaleza artística al género. El western ya no va a tener por qué ser considerado en sí mismo como algo de segunda categoría y puede aspirar a las más altas cotas de prestigio a las que puede aspirar otros géneros en principio más legitimados desde el punto de vista cultural. La Segunda Guerra Mundial en sí misma va a traer consigo un paréntesis para el western. En realidad no va a ser un buen periodo para el género, sobre todo porque va a emerger con más fuerza otros tipos de películas, como por ejemplo el bélico. Va a refugiarse en el pasto de la serie B, va a sufrir de nuevo un muy breve periodo de declive. Sin embargo, van a emerger también durante la Segunda Guerra Mundial algunos títulos especiales. Seguramente el que ocupa la cúspide de todos ellos es The Oxbow Incident, la película de William Wellman del año 42, que es una inteligente y muy matizada crítica a la ley Lynch que permitía la aplicación de la horca mediante juicios rápidos llevados a cabo por jurados populares. Es una película con una sustancia enorme, absolutamente recomendable, una obra maestra también del género de todos los tiempos. Muy bien, pues vamos a ver qué ocurre una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial, porque lo que va a traer consigo la experiencia de la participación en el conflicto bélico, el desvelamiento definitivo del horror del Holocausto, es que ni el cine estadounidense ni los cineastas estadounidenses van a poder ser lo mismo después de todo ese hallazgo que va a generar un trauma posterior a la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, un género fundamentado en la violencia o que tiene en la violencia un elemento clave, tampoco va a poder ser lo mismo después del paréntesis de la Segunda Guerra Mundial. Solo en los años posteriores a que termine el conflicto bélico van a emerger westerns de un enorme empaque. Aquí os resumo solo algunos. La aportación a la figura del sheriff, probablemente el más mítico de toda la historia del arte cinematográfico, de Wyatt Earp, que realiza John Ford en Pasión de los Fuertes. La propuesta cargada de enormes dosis de erotismo de Kim Vidor en Duelo al Sol. Howard Hawks formulando la que seguramente es la película más importante de la historia del western, que otorga el protagonismo al arquetipo del cowboy, Río Rojo. O Anthony Mann, que es otro cineasta fundamental para entender el western estadounidense clásico, que en varias películas, y por ejemplo en Winchester 73, va a endurecer y dotar de unas dosis de deseo de venganza y de ira muy particulares a personajes interpretados por James Stewart, que pasaba por ser el gran americano medio y que por esta influencia seguramente del episodio histórico de la Segunda Guerra Mundial ya no podrá volver a ser lo mismo. Va a haber también después de la Segunda Guerra Mundial una tendencia a la autorreflexividad. Ya han pasado varias décadas. El western es consciente de sí mismo, de su propia existencia. Es consciente de más de 4 décadas de propuestas que a lo mejor eran demasiado míticas o sencillas o poco ambiguas y de pronto toma conciencia de sí mismo, se revisa a sí mismo. Va a surgir, por ejemplo, el western proindio. Aquí tenéis una imagen de Flecha Rota, el Delmer Dapes, que es una película en la que, bueno, ya en este fotograma parece claro ese planteamiento de necesidad de diálogo del hombre blanco con los aborígenes o los nativos que fueron en el orden de lo real, víctimas de un genocidio simplificado por el cine clásico hasta entonces y que de pronto va a incorporar su figura
con una atención completamente distinta, que va a ser progresivamente más madura hasta incluso llegar a ser bastante crítica. Además, y especialmente en la década de los 50, van a empezar a incorporarse una serie de cineastas de nuevo cuño. Ahí tenéis algunos nombres: Don Siegel, Richard Brooks, Sam Fuller, Robert Aldrich o Nicholas Ray, el autor de Johnny Guitar, película del año 1954, que van a traer consigo o van a incorporar de manera muy estimulante en los primeros años de sus respectivas carreras propuestas en las que la violencia va a tener una representación descarnada, mucho más directa, más dura y cargada de energía, que va también a ensanchar los límites expresivos del western. No hay que olvidar tampoco que después de la Segunda Guerra Mundial, el tal John Ford, aparte de las muchas aportaciones realizadas durante el cine mudo o durante el cine sonoro como La Diligencia, va a proponer también una trilogía. Va a resultar posible el hecho de que se hagan 3 películas seguidas relacionadas entre sí temáticamente, que establecen también un diálogo muy moderno entre cada una de las que componen la trilogía, la famosa trilogía de la caballería de John Ford, absolutamente recomendable, compuesta por Fort Apache, La Legión Invencible y Río Grande, sin las cuales no se puede entender la historia del western clásico. Muy bien, pues todo lo que ocurre tras la Segunda Guerra Mundial nos coloca en la antesala de la modernidad. Y justo antes de llegar a la modernidad hay 2 grandes etiquetas que los teóricos y los especialistas han aplicado al western para entender este rasgo que yo llamo ahí la autoconsciencia, la plena autoconsciencia del género. Por una parte, el teórico y crítico francés André Bazin va a proponer en su influyente artículo Evolución del Western del año 55, publicado en la mítica Cahiers du Cinéma, el concepto super-western, que va a aplicar a películas como por ejemplo Raíces Profundas, Shane, la famosa obra maestra de George Stevens del año 53. Bazin le va a conferir a su etiqueta una carga enormemente peyorativa. Él entendía que se trataba de un western que se avergonzaba en realidad de serlo y que necesitaba incorporar elementos en principio ajenos a él para intentar legitimarse a sí mismo o para añadirle un valor que resultaba extrínseco. Sin embargo, este término peyorativo, baziniano, ha servido para aglutinar, sin embargo, visiones de otros especialistas o de amantes del género, entre los cuales me incluyo, que reconocen en estos presuntos valores extrínsecos el instrumento necesario para que el género se haga adulto. De pronto van a emerger películas que van a ampliar la mirada. Películas como El hombre de las pistolas de oro de Edward Dmytryk o como Cazador de forajidos de Anthony Mann, que van a presentar héroes y villanos mucho más complejos. Los héroes del western se van a volver problemáticos después de la Segunda Guerra Mundial. Van a tener muchas más capas de lectura. Van a ser tipos ambiguos. Y van a ser además símbolos de una transformación y de un nuevo orden. Esto va a ocurrir en bastantes películas. En el artículo de Bazin citaba las 3 que hasta ahora he utilizado como ejemplo y citaba también Solo ante el peligro, una película decodificada en gran parte como una metáfora de la caza de brujas, del episodio histórico de la caza de brujas, porque el superwestern va a permitir ilimitadas lecturas de naturaleza moral, ideológica, a partir de historias que tienen climas claustrofóbicos, asfixiantes, psicológicamente muy densos y que demuestran esa pérdida de la inocencia de la que hablaba yo anteriormente tras la Segunda Guerra Mundial. Y junto al superwestern, el canto del cisne, del clasicismo en el género, va a venir marcado por lo que los especialistas llaman el western crepuscular. Las películas que van a contar desde un tono nostálgico la crónica de la pérdida de unos valores y de cómo unos símbolos que hicieron posible la forja de una nación con dimensiones continentales, como contábamos en la sesión anterior, han desaparecido y han caído en el olvido. Esas contradicciones de un mundo que ha crecido demasiado deprisa están contadas con películas como Dos cabalgan juntos de John Ford del año 61 y especialmente por una de las películas más bellas de todos los tiempos, el poema mortuorio que Ford dedica a la figura de Tom Doniphan en El hombre que mató a Liberty Balance, ejemplificada en este encuadre, en este bellísimo encuadre que puede ser
la última palada de tierra que se echa sobre el western clásico por parte de John Ford, quien había construido durante más de 4 décadas una filmografía en la que el cine del oeste se convierte en capital, desde El caballo de hierro, pasando por La diligencia, la trilogía de la caballería, Centauros del desierto. En el año 62, Ford lanza una mirada llena de lirismo a unos tiempos pasados que han sido olvidados porque han triunfado aquellos que en principio eran propietarios de una leyenda que no les correspondía. Esa desconfianza hacia el presente y hacia el futuro está cargada de una belleza lírica enorme en esta película de John Ford que ningún amante del cine debería morir sin haberla visto. Ford cede, no conscientemente, sino de manera simbólica, el testigo, o casi podríamos decir que Sam Peckinpah con su ferocidad le arrebata el testigo al western clásico para darle el empujón definitivo hacia la modernidad. Desde planteamientos crepusculares, profundamente crepusculares, como los que bañan Grupo Salvaje y Pat Garrett y Billy el Niño, 2 obras maestras de Sam Peckinpah, se propone un relevo en el género que lo proyecta hacia la modernidad cinematográfica. No podemos llegar hasta toda esa fase, pero no se puede entender el western moderno y posmoderno sin la aportación que realiza Sam Peckinpah, quien, conociendo bien la tradición del género, le va a reincorporar una energía enorme para llevárselo hacia el territorio de la modernidad. Quería terminar este rápido viaje por el western clásico con este epílogo hermoso también, cargado de violencia enérgica, que Sam Peckinpah, con el que Sam Peckinpah se va a construir un nombre fundamental dentro de la historia del western. Bueno, pues con esto hemos acabado. Y más propicio que nunca el despido que este ejemplar de los géneros cinematográficos que allí está, allí sigue, en el Monument Valley, contemplando esta belleza, sirve para poner punto y final a esta sesión. Bueno, ahí os ha quedado un buen ramillete de obras maestras del western que todos deberíais ver o revisitar si ya los conocéis. Si echáis en falta algún título o si queréis realizar cualquier tipo de comentario, queja o sugerencia, podéis hacerlo con total libertad en los comentarios que tenéis a vuestra disposición aquí abajo en el canal de YouTube. Yo ya me despido y os espero en la próxima entrega en la que comenzaremos nuestro viaje hacia los parajes del cine negro. A ver si en ese caso puedo tener la compañía de Harold, que el pobre sigue ahí en situación un poco delicada. Hasta entonces.